Sefer, de libros y autores. Recibimos de nuevo en Radio Sefarad a Enrique Redel. Hola, Enrique. Hola, ¿qué tal? Editor de Impedimenta, una de nuestras editoriales favoritas, que en este caso nos trae un libro que me has calificado de maravilloso, Enrique. Maravilloso. Vida con estrella, de Jiří Bajl. Sí, a ver, Jiří Bajl es un autor clásico de la literatura checa del siglo XX, un autor entre dos aguas, fue un autor que vivió la ocupación de Praga por los nazis durante la guerra, y además después vivió en el entorno del comunismo, stalinismo, etcétera. Incluso escribió algunos libros sobre ello, y bueno, quedó ahí como sepultado en cierto modo por la memoria, y publicó sobre todo dos obras. Una de ellas es Vida con estrella y otra Mendelssohn en el tejado, que también hemos publicado en Impedimenta. En algunos casos Mendelssohn en el tejado es póstuma. Hablaremos sí, después de Mendelssohn en el tejado. Claro. Pero bueno, Vida con estrella se considera su obra clave. Es una obra que llegó a Occidente, en aquel momento en el que estaba el telón de acero y en el que no salía muchas cosas de allí, gracias a Philip Roth, al escritor norteamericano Philip Roth, que se enamoró de este libro y que empezó a hablar maravillas de este libro en Estados Unidos, y Penguin, la editorial Penguin, lo rescató y bueno, y se convirtió en un clásico moderno sin paliativos. Y nos sitúa en la Praga ocupada por los nazis. Sí, es una historia muy poco grandilocuente. Es decir, es la historia en primera persona de un tipo que vive en una pequeña buhardilla en la que pasa un frío increíble, ya apenas le queda ropa, ha quemado la cama, ha quemado la mesa, ha quemado las sillas, ha quemado todo, vive con un gato, y él sabe que en cualquier momento vendrán a buscarlo, y él no quiere que cuando vengan a buscarlo se queden con la buhardilla. Tiene un agujero en el techo por el que nieva, se muere de frío y poco a poco empieza a ser acosado, empieza a prohibírsele que visite determinados lugares de la ciudad, empieza a prohibírsele que tome los tranvías, empieza a prohibírsele que entre en las tiendas, le colocan una estrella amarilla y eso ya lo marca. Le obligan a que haga colas increíbles en ministerios, acaba trabajando en un cementerio, y la sombra de la deportación está siempre presente, siempre, pero nunca llega, porque él por auténtica fortuna se va salvando. Y es una historia en la que el propio narrador va comentando cómo el fin se acerca, y él es consciente de ello y él se prepara. Y es un fin que, bueno, no diré si llega, porque es una historia dura pero también muy humana, que se lee casi como una larga confesión, ¿no? Tú, que estás acostumbrado a leer muchos testimonios, muchos libros, sí, ¿por qué este te llegó especialmente? Como le sucedió a Roth. A ver, en Impedimenta tenemos toda una serie de temas que nos interesan muchísimo, y uno de ellos es los momentos clave en los que el paradigma de lo que es ser europeo y el paradigma de lo que es nuestro espíritu como lectores va cambiando. Y en ese sentido hay algunos autores checos como Arnošt Lustig, como Jiří Bajl, que hablan justamente de la época de la ocupación. Arnošt Lustig, por ejemplo, un día en la vida, una oración por Kateřina Horovičová, maravillosa. Pues este es un libro muy parecido. O sea, nos interesa mucho este tema de la historia judía también en Europa. Muchísimo nos interesa, igual que también en Norteamérica, y de hecho es parte de una de las líneas más... Sí, forma parte de vuestra ADN, ¿no? Sí, más fecundas de Impedimenta. Entonces yo estaba un día en Londres y cayó en mis manos Mendelssohn en el tejado, una edición preciosa de Down Books. Me la compré, me la leí rápidamente, contratamos el libro y fue cuando alguien me dijo, bueno, hay una que es mejor incluso, que es Vida con estrella, que naturalmente me leí, pero bueno, ya como teníamos el libro en marcha, el de Mendelssohn en el tejado, pues no publicamos este. Pero este es sin duda su obra maestra. Es un libro que me interesa sobre todo porque no hace disquisiciones en ningún momento de nivel político. No, es un libro humano completamente. Es un libro en primera persona.
y me interesaba sobre todo porque es un descenso a los infiernos, pero un descenso completamente, a ver, ¿cómo diría? Consciente. Sí, un descenso consciente y muy reposado. Muy reposado, no es nada histérico. Y entonces, de hecho, en ningún momento dice la palabra judío, en ningún momento dice la palabra nazi. Él habla de ellos y nosotros, solamente. Ellos y nosotros. Ellos van a venir y me van a pillar. Hay muchísimos partes reconocibles en el libro de sucesos que ocurrieron en la Praga ocupada de los años 40 durante la guerra, pero no hay un interés de hacer una narración histórica, sino es una narración personal de los propios padecimientos de este autor, de este personaje, en fin, de este personaje que fue adorado por Arthur Miller, por Philip Roth. Es decir, que se convirtió en un referente, ¿no?, de la literatura checa y judía de aquella época también. Josef Rubíček. Josef Rubíček, eso no me viene el nombre en la cabeza, Josef Rubíček. Sí que es un tipo que empieza la novela diciendo Ruchena, que es como se llamaba su querida, su amante. Quizás hay gente que está comiendo, que está ahora mismo partiendo un pedazo de carne y degustando, y yo estoy aquí. No tengo ni para té, ni para café, ni para tabaco, y voy a morir. Y ellos llegarán en algún momento, pero yo no quiero que ellos se lleven mis cosas, con lo cual las estoy quemando, porque entre otras cosas hace un frío que pela, ¿no? Y empieza a recibir cartas, cartas que se presenten en sitios, cartas de que a partir de un determinado momento no puede coger los tranvías, cartas que a partir de un determinado momento no puede andar por no sé qué aceras, y el mundo se estrecha en torno a él, y él se está preparando, en realidad. Oye, hablábamos de Philip Roth, pero también este libro ha emocionado a Harold Pinter y a Arthur Miller, entre otros muchos nombres. Y decís desde Impedimenta que es la gran crónica de la parte olvidada del Holocausto. ¿Por qué? Pues porque hablamos muchas veces de grandes hechos y hablamos de grandes acontecimientos, y a nosotros nos interesan los pequeños actos, los pequeños acontecimientos, los pequeños hechos, los hechos en primera persona. No hay nada más conmovedor que alguien te cuente su propia historia, y esto es una crónica desde dentro. O sea, esto probablemente no sería objeto de un capítulo de un libro de historia. Este es un personaje que es un personaje anónimo, él se pone nombre evidentemente, pero es un personaje anónimo, y esta es la historia de mucha gente, y es una historia de supervivencia, y es una historia profundamente humana. Entonces es una crónica de la parte olvidada del Holocausto porque no consta, quizás. Y en ese sentido sí que... no es tan habitual, ¿no? No es tan habitual. Sí, que puede haber testimonios... Sí. Hay un interés en la recuperación en la recuperación de la verdad, en la recuperación de los hechos que ocurrieron en aquella época, que es especialmente loable en el sentido de que se recuperan los nombres, se recuperan las historias, se recupera la fotografía, los documentos. Esto evidentemente no obedece a un personaje real, pero podía haber sido cualquiera de los personajes reales que estuvieron en aquella época, y que todos tienen una historia. Y sobre todo de la parte olvidada porque no hace mucho ruido. O sea, no hace mucho ruido, es algo sutil, porque en aquel momento una de las cosas más importantes era no hacer ruido, no significarse. Y Josef Rubíček es una persona que no se significa. Un poco personaje de Kafka, ¿no? Ya que estamos en claro. Praga. Sí, no, sin duda, ¿no? A ver, lo kafkiano tiene que ver con Praga por algo, por esa especie también de burocracia austrohúngara absolutamente, en fin, machacona, ¿no? Quizás es una crónica y una fábula de cómo uno se puede enfrentar al orden frío con un enorme, con los recursos que cada uno tenemos humanamente. Claro, humanamente, o sea, con nada grandilocuente, ¿no? Y en ese sentido es cierto que uno se enfrenta a una gran maquinaria. Hay unas escenas absolutamente pavorosas que tienen que ver con muchísima gente metida en una habitación, pasando frío y pasando hambre y pasando sed, mientras que funcionarios les hacen pasar uno a uno simplemente para marear la perdiz, ¿no? Y grandes edificios sin calefacción, requerimientos absurdos,
que se hacen básicamente por el mero hecho de categorizar a la gente, meterlas en cajones o casi en categorías, en modos de categorizar a una persona. Y como ante eso no se puede hacer nada, y como la gente además no decía nada. Eso es una de las cosas más sorprendentes. Nadie se revela. Todo el mundo quiere pasar desapercibido. Nadie quiere significarse, porque eso significa automáticamente el transporte al Reich, ¿no? Y en ese sentido es una historia, bueno, los lectores que la han leído, yo evidentemente no puedo hablar más que como editor, pero los lectores que la han leído, gente muy muy cercana, me dicen, es un libro que me lo he leído casi del tirón, ¿no? O sea, es un libro que te llaman y te dicen, oye, vaya librazo más bueno que habéis publicado, ¿no? Porque de verdad que el libro está bien. Como nos va a encantar, sí, como todo lo que publica Impedimenta, vamos a hablar de Mendelssohn en el tejado, sí, que lo hemos adelantado y le hemos dejado ahí colgado, nunca mejor dicho. Sí, Mendelssohn en el tejado es una historia que empieza siendo una farsa, porque bueno, la historia de Friedrich, que es el arquitecto de la solución final, que él acabó muriendo en Praga en un atentado, además de que se narra ese episodio, él va de visita, él va a escuchar una ópera en el Rudolfinum de Praga, y entonces, bueno, se envía un par de operarios al tejado para que retiren la estatua de Mendelssohn, de Felix Mendelssohn, que él además, en fin, es un tipo que estaba... Por judío. Claro, pero por judío que tampoco era uno de estos militantes que eran... No, simplemente, pues bueno, porque hay que quitarlo. Entonces ellos suben y como no hay un letrero, dicen, bueno, pues tiramos pues la que tiene la nariz más grande, pues a Wagner. Y entonces aquello empieza como a poco a liarse, hay toda una serie de... A ver, todo el mundo al final acaba buscando por su propia supervivencia, su propio interés, ¿no? Y poco a poco todos ellos van siendo deportados, van siendo, encerrados, van siendo masacrados. Y a la vez es una historia en la que poco a poco el cerco, igual que en Vida con Estrellas, se va estrechando alrededor de ellos. Entonces empieza siendo una farsa. Yo me reía mucho al principio, porque es muy, muy, muy cómico ver allí, oye, estos tipos ahí subiendo y diciendo, ¿a quién quitamos de aquí? Yo no tengo ni idea. Y al final acaba siendo una historia de pisos donde se refugia gente sin hacer ruido, llamadas en plena noche, huidas campo a través... otra historia de supervivencia. Completamente. Entonces, bueno, es una historia que es la otra novela que publicó Jerry Bale, de las suyas importantes, aparte de alguna crónica que hizo sobre la Rusia soviética, sobre la Unión Soviética, y que también está considerada una de las grandes obras de la literatura judía europea de los últimos 100 años, evidentemente. Volvemos a Vida con Estrella, que es también, Enrique, una historia de amor. Sí, también. Es una historia de amor a una mujer que no sabemos si está, si no está. Si somos nosotros y ellos, será sí, ella, ¿no? Ella es a la que se hace alusión en la primera, desde la primera página, ¿no? Empieza diciendo Rucena. Dije, la gente a estas horas está sentada frente a la mesa puesta. Sobre la mesa hay jarrones con flores, bla, bla. Bueno, no sabemos si Rucena está viva, no sabemos si Rucena está muerta, no sabemos si Rucena ha existido, o si es una imaginación de Joseph Rubicek. Y yo creo que, bueno, no es que lo creas que es así, Rucena es la que hace que este hombre sobreviva. Su recuerdo, el recuerdo de lo que es ella, el recuerdo de los paseos por la Praga primaveral antes de la invasión de los nazis, ¿no? Es casi una larga carta de amor, en cierto modo, ¿no? Pero es una larga carta de amor que al final nos demuestra. Yo recuerdo ahora una anécdota de Arnold Lustig. Arnold Lustig es un autor que es una gloria nacional en República Checa. Bueno, y él, que yo lo conocí, un tipo... Sí. ¿Le conociste? Hombre, claro, sí, realmente. Sí, lo conocí, de hecho él me contrató a mí y me dijo, tú tienes que publicar mi libro. Y dije, bueno, pues sí, señor Lustig, si usted quiere, yo publico una oración por Cardenal Jorovisova. Bueno, pues... Él contó una historia de este pequeño café donde nos reunimos cuando nos conocimos, y él dijo que él había estado, yo no sé si en Auschwitz, había estado en un campo espantoso, y había muerto su madre, había muerto su padre, sus hermanos, y él se libró. Y entonces él recuerda que en la primavera de 1945 estaba en el puente de Carlos en Praga, y su mujer ahora mismo
le compró un bollo. Y él dijo que se plantó delante del puente de Carlos, viendo pasar el río Moldava por debajo del puente, con su bollo, pensando que su mujer le estaba esperando, y él dijo que él fue el hombre más feliz de la tierra en ese momento. Esa pequeña historia de humanidad. Y él además cuenta que escribió esa historia porque la mujer dijo que había perdido un anillo, ¿no? Y entonces dijo, yo tengo que contar la historia de ese anillo. Bueno, pues esas pequeñas historias humanas que te hacen recuperar la fe en la vida son las que realmente interesan, ¿no? Así que ya te digo que esto es un libro también muy inspirador, muy humano en ese sentido. O sea que muy recomendable también. La gente va a pasar un buen rato leyendo. Estamos deseando leer Vida con Estrella y te agradecemos muchísimo que nos lo hayas presentado aquí en Radio Sefarad. Gracias a ti.